Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. El ilustre jurista estadounidense Benjamín Cardoso, en su libro sobre el razonamiento judicial, señaló que la historia, al iluminar el pasado, ilumina el presente, y al iluminar el presente, ilumina el porvenir. En este sentido, siempre, y en especial para los abogados, el gran reto es proyectar nuestro porvenir en medio de las turbulencias de los tiempos presentes. Sin embargo, para poder lograr esta deseada proyección, es decir, para ver más allá de lo inmediato, debemos tomar distancia y ganar perspectiva, recurriendo a las magistrales lecciones de la historia. Y para conversar sobre estos temas, para conversar sobre la importancia de la reflexión histórica en el estudio, en la práctica y en el ejercicio del derecho, he invitado a una estupenda profesora, a una intelectual de primera línea. Me refiero a la doctora Pamela Alejandra Cacciavilani. Pamela es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, allá en la Argentina. Posteriormente hizo un máster europeo en Historia de la Europa Mediterránea y finalmente concluyó por este momento sus estudios de carácter doctoral en la propia Universidad Nacional de Córdoba. Debo decir que en su proceso doctoral, Pamela hizo una estancia como candidata a doctora en el prestigioso Instituto Max Planck en Frankfurt, Alemania, donde además estuvo haciendo una estancia postdoctoral. Así es que con todas estas impresionantes credenciales, debo darle la bienvenida a Pamela y agradecerte naturalmente que hayas aceptado compartir conmigo estos micrófonos. Quizá vale la pena hacer énfasis sobre un último punto. La doctora Cacciavilani es actualmente profesora de tiempo completo en la Universidad de Monterrey, en donde además es directora del Departamento de Derecho y Ciencias Sociales. Lo que pasa es que naturalmente los antecedentes de su formación son tan importantes que había pasado por alto este importante punto de dónde se encuentra ahora. Pamela, nuevamente te doy las gracias y me gustaría iniciar la conversación preguntándote sobre tu opinión sobre la importancia de la reflexión histórica en la formación de los abogados. Muchísimas gracias, doctor Carlos Gabuardi, por invitarme a este programa. La verdad, para mí es un orgullo poder compartir estas inquietudes y me pareció muy interesante que te hayas centrado en el pasado, digamos, y el presente actual, porque eso nos habla justamente de la importancia de detenernos en ese pasado, que se puede discutir cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, de proyección temporal para concebir a un periodo de tiempo respecto del presente como pasado, ¿no? Un pasado reciente, un pasado remoto.
Pero creo que es importante tener en cuenta la necesidad de esta sensibilización histórica para la comprensión del fenómeno jurídico. Y frente a tu pregunta, Carlos, sinceramente creo que es muy importante, ¿vale? La reflexión histórico-jurídica del derecho, y creo que hay muchas razones que podemos alegar, ¿no?, para poder sostener. Primero, creo que es necesaria la conexión que tenemos que tener como sociedad, como persona que integra una sociedad en un espacio, en un tiempo determinado, preguntarnos por cuál es la relación que tenemos con el derecho, ¿no? Yo cuando imparto o impartía las materias como historia del derecho, pero sobre todo cuando era introducción al derecho, ¿no?, le preguntaba muchas veces a las personas, bueno, ¿y en qué sentís que el derecho atraviesa tu vida? O, no, en nada. ¿En nada? Entonces empezamos a analizar, ¿no?, los atributos de la personalidad, si a la mañana pasaste y te compraste un café, un contrato de compra-venta. O sea, el derecho está desde antes, digamos, desde el nacimiento de la persona, ya está pensando, ¿no es cierto?, una regulación. Y obviamente, cuando la vida en este plano termina, ya el derecho también trae una serie de disposiciones normativas que va a regular el futuro, ¿no es cierto?, de lo que hayamos producido materialmente e intelectualmente en este pasaje, ¿no?, que es la vida. Yo creo que muchas veces tomar conciencia, yo creo que la historia o el abordaje histórico jurídico del derecho nos posiciona en un tiempo, en un espacio, ¿no? Rompe esas grandes construcciones y nos achica el mundo de una forma que eso nos interpela a pensar la relación que tenemos con los fenómenos jurídicos, ¿no? Específicamente, yo creo que cuando nosotros de manera inconsciente realizamos un montón de actos jurídicos, ¿no? No estamos pensando, voy a celebrar un acto y tiene la formalidad. Pero claro, dependiendo mucho de la posición que tengamos y cómo el derecho, digamos, nos atraviesa, empezamos a tener una perspectiva de lo jurídico. A mí siempre me gusta un libro que uso para analizar las primeras, mira, lo tenía por acá, yo siempre lo tengo mandado, que es un libro de Paolo Grossi sobre prima lezione di diritto. Y me gusta mucho porque Paolo Grossi, él hace esta referencia de la importancia, ¿no es cierto?, del abordaje histórico, y dice, bueno, el Estado es un accidente histórico. Y como accidente histórico, pensar que el derecho se reduce a una noción o una condición de estatalidad nos limita, ¿no? La historia nos permite comprender el fenómeno jurídico fuera y más allá de ese accidente histórico que es el Estado. Y también me gusta porque primero nos hace dar cuenta de que en espacios tan complejos como los espacios de Latinoamérica, donde todavía estamos esperando la llegada del Estado en muchos espacios, ¿no?, pero igualmente tenemos una ordenación y tenemos una lógica de distribución de recursos. Y yo siento que la historia permite romper, digamos, el enfoque histórico del derecho y la producción, nos permite conectarnos con esa capacidad, ¿no es cierto?, que tenemos los seres humanos, y por suerte en este momento histórico, como mujer, tengo más capacidad de incidencia que en el pasado, de poder comprender que los derechos no vienen de la nada. Yo escribí un capítulo de un libro con la doctora Leticia Vita de la Universidad de Buenos Aires en un proyecto de CONICET que teníamos, pues ya concluyo, y que es un texto en donde hacemos un abordaje de la importancia del análisis histórico para la argumentación jurídica en materia de derechos sociales. Y una de las cuestiones que advertimos es que generalmente cuando se enseña, por ejemplo, en el derecho constitucional, la primera generación, la segunda generación, o sea, los derechos o la historia de los derechos aparece completamente escindida de los actores sociales. Y ahí hay un problema. Y de los fenómenos que le dan causa. Exactamente. Entonces, por ejemplo, disciplinas como
el derecho laboral. No se puede entender si no problematizamos la cuestión social, si no vemos esos conglomerados urbanos que empiezan a generar esos éxodos masivos y esas problemáticas de hacinamiento, de sanidad y salubridad pública. Claro, no vamos a entender qué es lo que lleva a esa masa de personas a que adquieran una conciencia común de sus problemas y salgan a enfrentar esas lógicas de la autonomía de la voluntad y de la ficción contractual y luchar por la consagración de una jornada de trabajo reducida. Claro, y yo siempre pienso que yo, por ejemplo, en la medida que voy aproximándome históricamente a diferentes fenómenos, me voy sintiendo, no quiero sonar muy autorreferente, pero me voy sintiendo más poderosa. Bueno, es importante partir de un análisis autorreferente porque finalmente la experiencia personal es la que uno mejor conoce y de alguna manera proyecta las posibilidades de conocimiento y las inquietudes realmente. Sí, y eso, por ejemplo, yo trato de bajarlo, ¿no es cierto?, en las clases o en las reflexiones, a esta cuestión de pensar, ¿no es cierto? A lo mejor muchas veces asistimos, ¿no?, a esos procesos de, no sé, de reformas normativas en los espacios institucionales, o vemos a lo mejor una marcha en un espacio público, pero cuando empezamos a transitar esos espacios y en donde el derecho empieza a evocar una conciencia política, pero en un sentido, digamos, no a lo mejor de un sentido en el que estamos mal acostumbrados a pensar lo político, ¿no es cierto? Y ese rol que tenemos a pensar en una participación ciudadana, yo creo que empezamos a ver el derecho de otra forma, ¿no? Obviamente que sí es cierto, y en eso soy muy, muy consciente, yo tengo esta visión a lo mejor porque estoy atravesada y porque en cierta forma no le tengo temor al derecho, porque tengo una formación jurídica y en cierta forma estoy ejerciendo y lo estoy analizando, lo estoy enseñando, lo estoy transmitiendo, lo estoy cuestionando y mucho. Pero sí es cierto que sociedades tan desiguales, a menor aproximación y formación con el derecho es temido, ¿no? Es como dice Paolo Grossi en ese texto, que siempre lo recomiendo. Él dice el hombre de la calle, ¿no? Yo digo la persona, para que dentro de esa concepción androcéntrica entremos otras personas. Él dice que para la persona de la calle el derecho es un comando autoritario, que le cae como la lluvia, ¿no? Que no lo puede controlar, a lo sumo se puede esconder, puede evitarlo. Y eso siempre me deja a mí con esa inquietud, ¿no? De que obviamente la aproximación que tenemos al fenómeno jurídico y lo que comprendemos y lo que vemos, obviamente que cambia mucho según la relación que tenemos, ¿no? Si somos objeto de persecución de un tipo delictivo porque la sociedad cataloga y estigmatiza a ciertas personas bajo un rótulo, o si estamos en una posición de producción de ese derecho, ¿cierto? Con una serie de privilegios. Entonces, en eso sí soy muy crítica y creo que para que la sociedad y las personas que estudian el derecho, ¿no?, puedan sentir que no están repitiendo mecánicamente, sino que el derecho es producto de un espacio y de un contexto. De esa misma forma, ese producto se puede deconstruir y lo podemos cambiar y lo podemos mejorar. Yo creo que esa conciencia histórica nos puede, no nos determina, pero nos puede volver más responsables con el momento histórico que estamos viviendo. Y también creo que mirar esa historia nos permite romper un poco con esa posición tan autocentrada, ¿no es cierto? Y esa cuestión tan egocéntrica que yo siento
que en la sociedad en la que estoy viviendo cada vez es mayor, ¿no? Entonces yo siento que en ese punto el estudio histórico del derecho nos hace comprender que las incertidumbres son parte del fenómeno jurídico, que la noción de seguridad es una ficción, pero es una ficción que tiene un rol, ¿no es cierto? Y lo importante es una cosa que en una entrevista que le hacen al doctor Víctor Tabanzuategui, que él dice, o sea, eso es lo mejor que les queda a los estudiantes cuando vienen, que hay mucho por hacer. Y la historicidad del derecho nos demuestra justamente eso. Que no Sí, parece que el proceso histórico, por su propia naturaleza, es un proceso inacabado. Y me parece muy interesante que menciones la figura de Paolo Grossi, recientemente fallecido, porque de alguna manera Grossi ha sido uno de los historiadores del derecho más relevantes, y hay que resaltar no solo su gran labor intelectual, sino su gran aportación práctica a la construcción del fenómeno jurídico y del derecho italiano, porque Paolo Grossi concluye, digamos, su vida activa, productiva, como juez del Tribunal Constitucional italiano. Sí, bueno, y ese punto yo creo que, mira, este último tiempo para la historia del derecho, sobre todo para la historia del derecho mediterránea, ha sido terrible. Falleció bueno, Paolo Grossi, Antonio Manuel España, Bartolomé Clavero, hace muy pocos días, el doctor Víctor Tawanzuategui en Argentina. O sea, por la propia historicidad, ¿no es cierto?, del fenómeno que vivimos, hay ciertas, como ciertas agendas que se empiezan a cerrar, ¿no es cierto? Sí es importante ver lo que estas personas transmitieron, y sobre todo porque, por ejemplo, en el caso tanto de Paolo Grossi y Bartolomé Clavero, son personas que han tenido una proyección en el análisis intelectual e histórico del derecho, pero han digamos, circulado por otros ámbitos estratégicos del derecho. Que, por ejemplo, pienso, ¿no es cierto?, en la participación que tuvo Bartolomé Clavero en cuestiones que tienen que ver en materia de la ONU, en materia de los derechos de los pueblos indígenas, en la construcción, en la nueva reconstrucción de la Constitución en el ámbito de Bolivia. Entonces, son juristas que su gran formación y su comprensión del fenómeno del derecho en un sentido jurídico les ha permitido, digamos, como capitalizar mucho ese saber de la propia experiencia, y le ha permitido circular por otros espacios que a lo mejor jamás pensaríamos que el perfil de un historiador del derecho o una historiadora del derecho podría ser estratégico para estar en el ámbito del derecho internacional, para plantear cuestiones de reconfiguración de un Estado plurinacional, como en Bolivia. Y esa cuestión a mí me parece que es muy interesante, va muy de la mano, ¿no es cierto?, de lo que nos deja la comprensión, ¿no es cierto?, de otras experiencias, de otras alteridades, ¿no? Porque muchas veces cuando miramos solamente el presente pensamos que nuestros problemas son nuevos, ¿no? Y que son los problemas que van a definir. Y cuando miramos otras experiencias históricas, nos damos cuenta que tal vez cambian, ¿no es cierto? Porque hay cuestiones, tal vez debates bioéticos por el avance de la tecnología, que en otros momentos no existían, pero sí existieron otros debates que tenían esa entidad para ese momento, ¿no? Que en realidad no son problemas nuevos en un sentido de que puedan generar, digamos, como una especie de cisma. Sí hay una reconfiguración del contenido de esa problemática, pero la experiencia en sí de enfrentarse a ese tipo de problemas de esa envergadura no es algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia de la reflexión histórica nos hace bajar a un plano en donde empieza a generarse
también una especie de reflexión sobre qué se puede aprender de otras experiencias sociales que se han enfrentado a problemas claves, e igualmente pensar que no vamos a encontrar una solución que va a terminar teniendo como nuestra generación no va a poder generar cambios de salvar a la humanidad, no es el lema, pero sí creo que generar menor desigualdad, establecer condiciones más equitativas en una sociedad, porque detrás de esos grandes hitos, ¿no es cierto?, esas grandes empresas, tal vez es ese pensamiento que está muy arraigado con una lógica androcéntrica que nos hace seguir avanzando, pero no de construir esa problemática que se encuentra presente, ¿no es cierto?, en la cotidianeidad, ¿no? Entonces, yo creo que nos volvería un poco hasta más, no sé cómo decirlo, un poco más humildes, ¿no? Como ubicarnos Es que al final del día me parece que la gran virtud del entendimiento de la historia es que a través de la historia se entiende al ser humano en su esencia fundamental y cómo es realmente el ser humano el que se repite a través de diferentes accidentes históricos, como tú atinadamente lo mencionabas, al referirte al fenómeno, al surgimiento del fenómeno del Estado, y quizá no podamos nuestra generación o alguna generación transformar a la humanidad, pero quizá sí podamos llevar la estafeta un poco más adelante. Claro, yo en eso estoy completamente de acuerdo, Carlos, porque yo creo que esos grandes discursos o incluso esa forma de construir la historia, de grandes batallas, de grandes aventuras, esa necesidad, digamos, como monumental, colosal, es lo que hace que dejemos de prestar atención a problemáticas más concretas y como que nos empieza a seducir, ¿no? Esa idea de esas obras colosales, de esas aventuras, o sea, me parece que va un poco por ese lado, ¿no? De hacer ese cambio de chip, ¿no? Dejar ese tipo de relatos y recuperar otros tipos de comprensión de la experiencia, ¿no es cierto?, del fenómeno jurídico en tiempo y espacio para poder visibilizar a otros actores. Y claro, desde esos grandes discursos institucionales jamás vamos a reconocer a lo mejor en una comunidad originaria esa capacidad performativa y la producción de un derecho, ¿no? De alguna manera, esto viéndolo desde la perspectiva de los grandes lineamientos de la historia, pero y de los grandes lineamientos del fenómeno jurídico, pero aún así se puede descender a terrenos más concretos, a áreas particulares del quehacer humano, y pienso particularmente en este momento en tu tesis doctoral, que se enfoca en el derecho de propiedad y el derecho de la propiedad comunal, conocimientos que, aunque pensados en el contexto particularmente de Argentina y de Córdoba, tú eventualmente los transpolas o los puedes traspolar a través de un ejercicio de derecho comparado a la realidad mexicana, donde también se dan esos dos fenómenos, la propiedad y la propiedad comunal. Sí, bueno, en ese caso yo creo que el diálogo, ¿no es cierto?, con ese ejercicio concreto que vos decís del estudio de una institución en una temporalidad concreta, sí estoy de acuerdo que permite, ¿no es cierto?, empezar a ver más allá de esa lógica institucional y empiezan a emerger debates y empiezan a emerger actores y sobre todo, a pesar de las grandes diferencias que podemos ver entre la problemática por el acceso a la tierra a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Argentina y en México,
sí hay un patrón común que tiene que comprenderse en términos de una sociedad postcolonial, ¿no es cierto? Esa construcción de ese Estado-nación, quiénes quedan fuera, qué implica para las comunidades indígenas perder la condición que en el derecho indiano tenían y el acceso a los derechos que ciertas categorías, ¿no es cierto?, del derecho indiano le permitían, cómo quedan los y las indígenas en ese discurso de la construcción nacional, qué pasa con esas nociones de igualdad. Y yo creo que ese tipo de estudios permiten darnos cuenta lo que hay detrás de esas construcciones, ¿no? Y como vos decís, bajarlos a problemáticas concretas. Yo muchas veces cuando me preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿y cómo hizo su tesis? A lo mejor cuando doy metodología. Bueno, no, estudié expedientes judiciales, pero ¿cómo? Sí, o sea, juicios por tierras. Entonces, claro, y cuando les muestro a lo mejor la foto de los expedientes, muchas veces la letra no es muy comprensible, pero bueno, uno empieza a agilizar un poco la visión y a comprender algunos trazos. Y claro, empiezan a darse cuenta que hay muchas cosas que no cambiaron. La interposición de la demanda, o sea, muchas cosas que todavía siguen estando y empiezan a asombrarse de que muchas cosas que ellos y ellas, como recién ingresantes de la carrera de Derecho, creen que son producto de ese presente o de un pasado muy próximo, en realidad, en términos jurídicos, forma parte de una praxis con una tradición, digamos, muy extendida. Y ese tipo de estudios permiten, sin hacer un estudio de derecho comparado, parece, porque no es mi área, respeto mucho a las personas que se dedican al derecho comparado, porque son estudios muy rigurosos y la metodología, ¿no?, que implican. Pero sí, me parece que el diálogo entre estas experiencias permiten trazar, digamos, como una serie de falencias comunes de los proyectos de construcción de los estados nacionales. Y específicamente en el tema de la tierra, yo creo que estos estudios permiten, y creo que acá sí se puede herir mucho el ego de los juristas del siglo XIX y XVIII, ¿no? Muchas categorías del derecho en realidad necesitan y se valen de otros saberes, ¿no? Y mi inquietud empezó justamente de pensarlo históricamente por mi praxis, ¿no? Yo trabajaba en un estudio de derecho de bienes y cuestiones de topografía y mensura. Entonces, claro, yo veía mucho los agrimensores cómo trabajaban con sus planos y sus máquinas que iban a mensurar y todos esos elementos que tenían. Y ellos sabían mucho del sistema jurídico y los abogados y abogadas no sabemos nada de trigonometría, de los ángulos, de cómo. Entonces, claro, empecé a ver el tema de la prueba pericial, qué rol tenían los peritos topógrafos cuando eran convocados y el valor de esa prueba pericial, cómo terminaban fallando los jueces, y empecé a meterme con la lectura de los agrimensores y cómo estos ingenieros topógrafos o agrimensores tenían una lectura del derecho y muchas veces hasta ridiculizaban con algunos escritos la formación de los juristas y decían, bueno, frente a los cálculos matemáticos, los jueces simplemente agachan la cabeza y nos delegan jurisdicción. Y eso, fue como música para mis oídos. Y empecé a meterme por ese lado. Y claro, y veía mucho, y es algo que se sigue viendo, ¿eh? Hay muchas personas que vienen de otras disciplinas y se interesan por el derecho. Y yo veo muy pocas personas que se dediquen al análisis del derecho, y no sé si es por un temor o una construcción tan autorreferente del derecho como ciencia, que le tienen un cierto, digamos, como una cierta, no sé si temor, pero prefieren una distancia con el enfoque interdisciplinario. Y esto de alguna manera empobrece el análisis jurídico, porque siempre hay que considerar que el derecho no vive en el vacío, el derecho no existe en el vacío, sino en una realidad
que lo informa y con el que se establece una especie de diálogo interdisciplinario, o debería establecerse una especie de diálogo interdisciplinario, tal como tú lo mencionas en el caso de tu experiencia entre especialista jurídico en materia de bienes y los ingenieros agrimensores. Sí, en ese caso, por ejemplo, yo, mira, me daba cuenta, es más, hasta leí las tesis de un agrimensor que se llama Juan Segundo Fernández. Él era agrimensor y estudió en la UBA la carrera de abogado, y él hizo la apertura de la Academia de Jurisprudencia, y él hizo un discurso cuando ya había obtenido el grado de doctor, por una tesis que se llama, una tesis que tiene que ver sobre la Actio Finum Regondorum, sobre los límites y todo esto, y él se explaya relaciones entre el derecho y la agrimensura. Y con eso ese discurso decide abrir el año de la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia. Antes de la existencia de las cátedras de Derecho Procesal, estas academias tenían un rol clave en la formación de los futuros abogados. Y en ese punto interpeló, ¿no es cierto?, al auditorio, planteando de que muchas veces el derecho teme de ver esa necesidad de diálogo y la necesidad de que, si no comprendemos esa materia que el derecho viene a regular y viene, digamos, a tratar, las categorías jurídicas o las regulaciones pueden ser contraproducentes. Y en ese sentido tú encuentras la necesidad de ubicar el trasfondo histórico de estas instituciones y cómo afecta el derecho comunal en la determinación del derecho de propiedad a partir de la realidad cordobesa, de la provincia de Córdoba, pero eso te lo traes a México, en donde existe una situación problemática semejante. Sí, mira, a mí hacer esa ubicación, digamos, esa historización que vos decís de la problemática comunal, porque claro, el Código Civil puede establecer una forma de acceso a la propiedad y un dominio, pero si para poder entrar, ¿no es cierto?, y que el código pueda tener una vigencia social, lo que plantea Caroni, ¿no es cierto?, una aplicación, es necesario que las formas del antiguo régimen que están vigentes en ese mismo espacio que el código pretende adquirir. ¿A qué te refieres con el antiguo régimen? Digamos, al antiguo régimen en un sentido antes de la Revolución Francesa y con las categorías jurídicas. En el sentido propio de francés, el ancien régimen. Sí. Y la idea de esta sociedad tradicional, en donde la tierra tiene un factor clave, y las formas de comprensión de la relación de las personas con los bienes, no hay una idea de un sujeto propietario, sino es la cosa, el epicentro de la relación, y es la cosa la que se va a considerar como clave. Nadie puede apropiársela y hay un dominio útil y un dominio eminente, ¿no? Entonces, todo ese espacio territorial en donde el código pretende ser implantado, bueno, es un espacio de disputa, porque esas categorías, aunque el código tenga una cláusula derogatoria, esas categorías siguen teniendo una vigencia práctica, ¿cierto? Entonces, en esa tensión que yo estudié, sí vi en el caso mexicano, sobre todo en la experiencia de Michoacán. Yo, antes de irme a Alemania a hacer mi doctorado, vine a México, a Oaxaca, a un congreso. Y ahí conocí una serie de investigadores que trabajaban el tema y me dieron mucha luz para entender el caso argentino. Y para bien o para mal, y pese a las diferencias que hubo, en cierta forma, en el caso mexicano, en el caso de Michoacán, yo lo que noté fue una tendencia muy paternalista, ¿no es cierto?, a la división de la tierra, pero durante 4 años nadie la podía vender, las personas tenían que quedar, las personas que pertenecían a las comunidades tenían que cultivar. En Argentina fue una cosa muy, muy
como muy intencionada de generar los repartos de propiedad comunal para que pudieran acceder muchos empresarios a las tierras, ¿no? Y en ese sentido, sí, los resultados de la investigación terminan planteando que, si bien había un discurso, ¿no es cierto?, en la provincia de generar, digamos, la innovación y establecer propietarios de su tierra, ¿verdad?, terminaron en situación de posesión, ¿no? Porque nunca se terminaba de aplicar esta teoría de la adquisición del dominio que estableció Bede Sarfield del título y el modo. Siempre faltaba un elemento, entonces las personas quedaban en una posición de posesionarios y no podían acceder, digamos, al título, no lograban la escritura. Entonces, claro, esa idea, ¿no es cierto?, de ese discurso, cuando nos damos cuenta que las personas no tienen las condiciones de acceder a esas categorías que el derecho establece, porque tiene un costo, porque hay, o sea, mensurar la tierra, dividirla, escriturarla, o sea, todo eso tiene un costo económico, que cuando hablamos de esas poblaciones, si el Estado no lo provee, no se va a poder acceder. Entonces, en ese juego a mí sí me sirvió mucho pensar las categorías en los espacios concretos y en los concretos históricos para demostrar cuáles son las consecuencias, ¿no?, de intentar generar una normativa a lo mejor. Por eso estas grandes codificaciones, ¿no?, estos grandes proyectos federales y nacionales, ¿hasta qué punto hay realmente una participación y un conocimiento de las necesidades locales? Y junto a eso también parece que la importación de instituciones jurídicas europeas que hasta cierto punto son ajenas a nuestra realidad no permite que el trasplante de esas instituciones ocurra de manera eficiente, para no usar el término adecuado. Sí, justamente eso que vos decís, Carlos, el tema de, hay diferentes posicionamientos, ¿no? Los legal transplants, con esa idea, ¿no es cierto?, y esos cuestionamientos de la pasividad, del que recibe, la idea de la recepción, y una idea que yo utilicé mucho y me formé cuando estuve en Alemania, de la traducción cultural, ¿no? Cómo estas categorías llegan, pero se resignifican, ¿no? Porque incluso la propia operación intelectual, ¿no?, de enfrentarnos con un texto en otro idioma y tratar de llevar adelante esa traducción, que siempre se muere algo en la traducción, ¿no?, y nace algo nuevo, ¿no?, por la forma de expresarlo en otro idioma. Entonces, esa idea de la traducción o la traducción, digamos, jurídica, creo que tiene un rol interesante, porque siempre esa apropiación se termina resignificando en el espacio. Pero también es cierto que en esa lógica de circulación de ideas también hay una impronta muy colonial, y yo tengo ahí como algo pendiente, que es las categorías que están pensadas en otros espacios no tienen que ser como, digamos, el faro que va a lograr la solución de los problemas que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Yo en eso yo reivindico mucho la necesidad de la academia, de los juristas, de las juristas de Latinoamérica, de pensar el derecho. Y en ese proceso de aculturación de esas instituciones. Lo que a mí me parece importante resaltar es que, gracias al análisis y a la reflexión histórica que tú iniciaste, fue que pudiste detectar estos problemas que con la simple aplicación, digamos, silogística de la letra del código, serían indetectables para un jurista, digamos, que vive en el mundo de la práctica diaria, y junto a eso también resultarían indetectables para los ingenieros, que aunque tuvieran muchos conocimientos de la normativa jurídica que aplicaban, pues al final no eran juristas. Sí, totalmente. Eso, mira, Carlos, a mí me generó como
haber hecho ese estudio, yo me acuerdo cuando salí de la Facultad de Derecho y tenía mis primeros clientes y clientas, y yo intentaba explicarles, ¿no? Con esta idea, no, del silogismo que establece la premisa mayor, la premisa menor y los hechos y la conclusión. No tenía palabras y no tenía, claro, porque esas situaciones fácticas que uno resuelve o una resuelve en el caso práctico del examen de derecho de bienes, a ver, en la práctica no son tan fáciles, ni de divisar. También tenemos que comprender que cuando nosotros recibimos un cliente, hay un relato que la persona hace de lo que entiende por jurídico, y ahí tenemos una labor de ir indagando, ¿no es cierto?, para recopilar información que es relevante para el derecho. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que no podía darle respuesta a un montón de problemas a las personas, o simplemente la respuesta era, bueno, dejemos que pase el tiempo que pide la ley y iniciamos un juicio de prescripción adquisitiva. Pero a mí esa respuesta no me dejaba dormir. Entonces empecé a preguntarme, ¿no?, ¿cómo puedo comprender la construcción de esta situación jurídica? Y cómo fue este presente el resultado de unas decisiones, tanto políticas como jurídicas y como personales, de los actores que intervinieron. Entonces ahí empecé a indagar justamente por las preguntas que no podía responder en este presente, me interpelaban a pensar esas construcciones, ¿no es cierto?, desde la lógica normativa y del derecho, y bueno, comprender qué no se pudo lograr y cómo todo eso que no se pudo lograr, digamos, a partir de esa idea de ese derecho, no desaparece, está latente y sí tiene una forma de expresión jurídica. El tema es que las categorías que tenemos no lo reconocen, pero eso no lo va a quitar del tablero de juego, ¿no? Sí, de alguna manera, tal parece que el ser humano está atado a la inmediatez de su geografía, de su propia cultura, y habría que agregar también de su propio tiempo. Y el análisis histórico, de alguna manera, te permite desafanarte de esta inmediatez a la que necesariamente y por nuestra propia naturaleza nos vemos atados, para incursionar en otras realidades que, como dice Cardoso claramente, al entender la historia se ilumina el presente y se proyecta con luz el porvenir. Y de alguna manera a mí me parece que este proceso reflexivo pone énfasis en un método de cómo analizar las cosas, que por lo que hemos conversado tú además te lo traes a la propia asesoría de las tesis de naturaleza histórica que actualmente estás en donde estás sirviendo como tutora, y a mí me gustaría que me conversaras un poco cómo ese análisis y esa reflexión histórica se refleja en estas tesis que actualmente asesoras. Mira, en el tema de la metodología, obviamente como son tesis, he tenido el placer de asesorar tesis de licenciatura, de maestría en la Universidad de Monterrey y una de doctorado que estoy trabajando. Sobre las de licenciatura, claro, tenemos que entender que generalmente Historia del Derecho es una materia que se ve en el primer semestre, que la forma en la que se enseña la metodología es una forma que está muy pensada para un derecho decimonónico, ¿no? Entonces, ya si nos salimos de ese ámbito temporal, claro, no tengo una formación metodológica para hacer trabajo de archivo, y esas tesis necesitan manejar archivo y también necesitan manejar un sistema de fuentes del derecho que no es la de la lógica del derecho decimonónico. Entonces,
primero hay como un shock. Digo, yo les digo a mis estudiantes, bueno, esto va a costar, pero les va a gustar, porque se van a dar cuenta que hay otra forma de pensar el mundo. No sé si es mejor o peor, pero diferente. Y siempre cuando vemos algo diferente, yo siento que nos da un poco de esperanza porque nuestros problemas existenciales, bueno, se pueden ver desde otro lado. Y la verdad es que primero empezamos con, eso es cierto, lo que yo hago es dar líneas de temas, ¿no? Uno de los temas que abordé fue el tema de la invisibilización de la mujer y del indígena a partir de la codificación, ¿no? Este tema fue muy interesante porque el fenómeno de la codificación, esa abstracción jurídica, va a tener una deuda pendiente y obviamente cuando los estudiantes se acercan, ¿no es cierto?, a esa lectura que seguramente hacen en Introducción al Derecho sobre la codificación y la escuela de la exégesis y el liberalismo, claro, todo parece muy lindo, ¿no? Pero cuando empezamos a cuestionar a estas personas que no quedaron en esa construcción del sujeto de derecho, bueno, ahí empezamos digamos, a problematizar, ¿no? Entonces, esas han sido dos. Otra ha sido sobre el registro de la propiedad en el Estado de Nuevo León. Ahí lo que hicimos con un estudiante fue, a partir del reglamento del registro de la propiedad de Nuevo León, hicimos un estudio crítico de romper con las continuidades que se plantean muchas veces. Los romanos ya registraban. Entonces rompimos ese discursivo y trabajamos con la fuente local, que era el reglamento. Y después tuve una que era sobre la sodomía en el Tribunal del Santo Oficio. Esa tesis fue muy interesante porque originariamente los tribunales inquisitoriales no tenían jurisdicción para ver cuestiones de sodomía, pero hacían una vinculación con la herejía, entonces se rogaban competencia y podían intervenir. Eso fue muy interesante. No pudimos trabajar con fuentes primarias porque por cuestiones de pandemia el archivo estaba, digamos, cerrado. Cerrado. Claro. Y ahorita estoy asesorando una tesis sobre brujería en la Nueva España y tuvimos suerte que el Archivo General de la Nación, el Fondo Inquisitorial, tenía el expediente de la tan conocida Chuparratones, una mujer acusada por el delito de brujería en Querétaro. Y ahí la idea es plantear cómo la construcción de una imagen de la mujer a partir de la literatura, como por ejemplo La Perfecta Casada, ¿no es cierto?, que es una obra muy interesante que retrata, ¿no es cierto?, lo que se espera de esa mujer, de esa perfección que tiene que lograr la mujer en ese matrimonio. Y claro, y advertir que hay un imaginario que es el que construye a la noción de la bruja. ¿Vale? La bruja no existe. Hay una serie de creaciones culturales que en los testimonios se empiezan a vertir para crear y probar la existencia, ¿cierto? De esa bruja que no es más que una mujer que rompe con ese estándar de la perfecta casada, ¿no? Una mujer que le gusta investigar, muy higiénica porque todo el tiempo está limpiando su casa y no va a tener ratones porque tiene gatos. Bueno, hay unas cosas como muy interesantes, ¿no? Y muy libre, ¿no? Y con mucho conocimiento y específicamente asistiendo a los momentos del nacimiento, como las parteras, ¿no? Después estoy trabajando un tema que es el de los mayorazgos femeninos y el acceso provisorio a los bienes hereditarios en las mujeres en la Nueva España. En ese trabajo, obviamente, que estamos trabajando con... Cuéntame un poco la idea del mayorazgo, porque para entender la importancia del mayorazgo, habría quizá que entender primero qué significa el mayorazgo. Claro. Bueno, una de las cosas que trabajamos muchas veces en la historia del derecho es comprender cómo las familias, ¿no es cierto?, en otros momentos históricos, y cómo las instituciones privilegiaban, ¿no es cierto?, la relación con un patrimonio, ¿no es cierto?, que se va manteniendo y se va transmitiendo, ¿no es cierto?, de manera generacional. Entonces, la primogenitura permite la capacidad de las familias, sobre todo las familias que tenían un patrimonio relevante,
transmitir en bloque, digamos, el acervo patrimonial al primogénito varón, ¿no? Obviamente que el resto de los hijos o entraban a una orden religiosa, que en ese mundo era un espacio clave, ¿no es cierto? O al acceso con otros primogénitos, o en diferentes espacios, ¿no? Entonces es una forma de que estas familias logran mantener a través de las generaciones un patrimonio y una riqueza asociada al acceso a la tierra, ¿no? Entonces, claro, la forma regular del mayorazgo es el mayorazgo de los varones, pero se van a producir casos de irregularidad. Mayorazgo en el sentido de primogenitura. Sí. Se van a producir estos mayorazgos de las féminas. Y ahí vamos a empezar a ver, y claro, ¿qué pasa? Siempre la creación de la institución hace que vuelva a la línea, digamos, varonil. Pero lo que se produce es que muchas veces a través de las fuentes se advierte que mujeres acceden al mayorazgo, pero cuando acceden automáticamente se desencadenan una serie de estrategias a nivel del litigio para que ese mayorazgo caiga y vuelva a la línea varonil. Y después, la otra tesis que estamos trabajando es sobre la noción de la propiedad social en la Constitución del 17 y la ruptura que se va a producir a partir de la reforma del 92 y cuál es el impacto que tuvo en los ejidatarios, ¿no? ¿Qué pasa en esa transición, en esas reformas constitucionales y cómo ese ideario revolucionario y esa noción de acceso a la propiedad se resignifica en el 92 y qué consecuencias tiene, ¿no? Sí, es muy interesante ver cómo las categorías históricas se cuelan al presente. Inclusive ahorita que tú estás conversando sobre el rol de la mujer en la sociedad actual, pienso en Amelia Valcárcel, una filósofa española que hoy día debe tener como 70 años de edad o cosas así por el estilo, que ella, cuando le preguntan cuándo nació, dice que ella nació en el siglo XIII. Y esto se explica con claridad porque la España de Franco realmente nulificaba a la mujer con criterios francamente medievales. De otra manera no se explicaría que la mujer, la ley de 1975 que habla sobre la mayoría de edad de la mujer casada, es decir, una mujer nacida anteriormente de 1975 en España, realmente crecía en un entorno jurídico medieval. Y esta explicación y categorización histórica solamente se puede entender a través de reflexiones como las que tú estás haciendo. Así es, Carlos, ¿sí? Yo siempre les hago... Hay un texto de Carmen de Burgos que ella habla de los derechos de la mujer moderna, ¿no? Y cómo ella problematiza la situación de la mujer casada como esa eterna menor, condenada a pasar de una patria potestad paternal a un régimen marital. Y siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Pregúntenle y vean, ¿no es cierto? Considerando la legislación, por ejemplo, yo veía el caso de mi abuela. Mi abuela siempre tuvo, o sea, por la edad en la que se casa en Argentina y la situación, claro, ella estuvo en esa condición de la necesidad de tener la conformidad de su marido para ejercer un acto de comercio, para hacer un traspaso. Y no está tan lejos, porque fue mi abuela. No está tan lejos cuando pienso que esas eran las normas que prevalecían en el Código de Comercio cuando yo inicié la carrera de Derecho. En realidad, esta revolución que hemos vivido, esta transformación de dignificación del ser humano, porque realmente la mujer ha sido
uno de los seres invisibilizados, pero también están los indígenas y otras categorías, los minusválidos, etcétera. Creo que es muy importante que a través del análisis histórico se llega a la conclusión de que en el centro del derecho está una revalorización, o quizá deberíamos decir una auténtica valorización del ser humano como centro del derecho. Parece que en nuestra conversación hemos estado brincando de un tema para otro, porque en más de una manera me parece que todo esto que tú trabajas da para no una conversación, no un programa, sino para muchos temas y largas y profundas conversaciones que espero que mantengamos a lo largo del tiempo para beneficio de las personas que semana a semana nos hacen el favor de escucharnos en este programa. Pero un poco al irnos acercando hacia el final, con la necesidad de cerrar, a mí me gustaría, por un lado, comprometerte a que de veras nos volvamos a reunir para seguir conversando sobre estos temas, y por otro, para pedirte que nos ayudes con un mensaje para el público que nos hace el favor de acompañarnos. Bueno, primero con lo primero, ya acepté el compromiso y ya nos vamos a volver a ver muy pronto. Espero que cuando vuelva de mi estancia en España, vamos a hacer un programa de fin de año para cerrar ya ahí con los resultados de estas tesis, ¿no? Para que te mantenga al día. Y un mensaje, yo creo que un mensaje que, y se puede utilizar para todos, ¿no? Para todos los ámbitos de la vida. Darnos el tiempo para comprender, ¿no? Darnos el tiempo para reflexionar sobre las categorías jurídicas. Y yo entiendo, ¿no? Esa ansiedad de las estudiantes y los estudiantes que están, no, es que tengo que pasar la materia porque contratos y... Ay, siempre yo les digo, no se adelanten. Hay una temporalidad propia de la reflexión que es necesaria y es humana y que tenemos que atravesarla, ¿no? Entonces sería como un mensaje de darse tiempo para poder comprender los procesos, no de una forma superficial, ¿no? Sino de una forma profunda. Y para eso, y para realmente empaparnos, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a atravesar, ¿no? Ese recorrido que nos va a llevar tal vez algún que otro dolor de cabeza, tiempo, pero vamos a lograr comprender, ¿cierto? De una manera más profunda ese derecho que estudiamos, ¿no? Y que vamos a terminar ejerciendo de una forma u otra. Así que ese sería mi mensaje, Carlos. Te agradezco mucho el espacio y bueno, espero que me vuelvas a invitar antes de fin de año. Así hacemos un balance del año, ¿te parece? Me parece muy importante y me gusta mucho tu mensaje, porque tratándose de un programa justamente sobre la historia, sobre el devenir del tiempo, quizá la conclusión es que hay que alejarse un poco de la inmediatez de lo cotidiano para tomar perspectiva, y en el proceso de tomar perspectiva hay que tomar un tiempo. Hay que tomar un tiempo para la reflexión, para volver la vista atrás y para proyectar la vista hacia el futuro. Te agradezco nuevamente que me hayas hecho el favor de acompañarme en este programa, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Les recuerdo que es de especial interés para nosotros tratar los temas que sean para ustedes de importancia.
Su opinión es muy importante para nosotros. Así es que, sin más por el momento, nos despedimos. Agradezco nuevamente a Pamela y hasta la próxima semana.